Dr. Francisco Paredes Cruz, médico psiquiatra, con el tema Repercusiones mentales del alcoholismo en la familia. Grupo Acción Tepotzotlán de Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, AC. Pues buenas tardes, muchas gracias por la invitación y me uno a la felicitación a los 88 años de Alcohólicos Anónimos a nivel mundial. En verdad es para mí un gusto poder estar con ustedes. Y bueno, la intención de esta charla es precisamente hablar un poquito acerca de los problemas que puede generar el alcoholismo en la salud mental, pero sobre todo aquellos trastornos que podemos ver en los familiares, sobre todo aquellos quienes en algún momento hemos tenido algún familiar con algún problema de alcoholismo y que de alguna forma esos problemas se van impactando directamente en la familia. Muchas veces pues no alcanzamos a observar, ¿verdad? Sobre todo situaciones de salud, empezando porque a veces el alcoholismo no lo consideramos una enfermedad. Empezamos en la familia a pensar que el alcoholismo es simplemente alguien que voluntariamente quiere tomar y nada más, y se convierte en una adicción. Pero no es así de sencillo. Realmente hay que considerar, actualmente la medicina considera que el alcoholismo, así como todos los consumos en otras sustancias como tabaco o cualquier otra sustancia, es algo que se denomina patología dual. ¿A qué se refiere con patología dual? Nos referimos que es una patología que viene como consecuencia de algún problema emocional que puede ocasionar justamente el consumo de alcohol. Regularmente todos tenemos en algún momento alguna emoción, podemos sentirnos tristes, o enojados, o preocupados, o ansiosos, y esto es algo que pues no es inherente a nuestra condición humana. El problema muchas veces radica cuando no sabemos cómo manejar esas emociones, y en ocasiones las personas que no tienen esa capacidad de poder canalizar o decir abiertamente es que estoy triste o estoy enojado o es que no me gusta esto que me dices o no me gusta cómo me estás diciendo las cosas, empezamos a manifestar esas emociones de otra manera, como pudiera ser alzando la voz, o como pudiera ser a lo mejor gritando, o como pudiera ser a lo mejor agarrando algo y aventar objetos, ¿no? Y en ocasiones alguien puede llegar a tener la necesidad de consumir alcohol. Y en realidad el alcohol, digamos que es una sustancia que no es así como nos podremos dar cuenta, no es inocua. El alcohol es, hagan de cuenta, una sustancia que tiene ciertas afinidades en el cerebro por ciertos receptores. Y el alcohol, al final de cuentas, es un ansiolítico. Hagan de cuenta que el alcohol se junta a un neurotransmisor o a una sustancia que es el sistema GABA. Y lo que hace el alcohol precisamente en el momento es bajar la sensación de ansiedad. Por eso mucha gente cuando empieza a tomar, empieza a sentir en el alcohol como un alivio, como una respuesta al problema que tiene. No sé si alguna vez han escuchado hablar de que dicen es que me siento nervioso, pues tómate una copita y con eso ya te tranquilizas. O incluso al principio, cuando las personas empiezan a consumir alcohol, empiezan a ver que el alcohol es una manera como se sienten mejor. Incluso hasta dicen, es que yo tomándome una copita hasta me siento más, más, como dicen coloquialmente, me siento más al tiro, me siento la verdad más atento, me siento más concentrado. Y empieza entonces el consumo empieza a ser cada vez mayor porque el alcohol tiene una propiedad que es justamente generar dependencia, generar tolerancia. Es decir, una pequeña copita anteriormente me tranquilizaba y ahora ya una copita no me hace nada. Necesito 2 copitas, 3 copitas, 4 copitas, 8 copitas, y al final esto va generando el consumo de una manera importante y empieza a haber entonces una problemática. Entonces podemos darnos cuenta, como les mencionaba al principio, que el alcoholismo está considerado como una patología dual, porque muchas veces el problema emocional, ansiedad o depresión, pueden ser las causas de que esas síntomas y no saber cómo manifestarlos y cómo manejarlos, hacen que predispongan al consumo del alcohol. Entonces ahí empieza precisamente el peregrinar no nada más del consumidor, sino también de la familia, porque la familia finalmente empieza a vivir toda una serie de experiencias relacionadas
con el tener a alguien en casa que pues está necesitando alcohol para sentirse inicialmente bien, pero que poco a poco va perdiendo la noción de lo que se está generando. Empieza a perder la noción precisamente del daño que empieza a generar a su entorno. Y ahí es donde precisamente tenemos ya el bebedor problema, ¿no? Como hace rato explicaban los tipos de bebedores, bueno, pues ya el bebedor fuerte ya empezó a ser un bebedor problema porque prácticamente el consumo ya es en todos los días, necesitan consumir de manera constante, no les importa si dejan de ir a trabajar ese día, no les importa si ese día no hay ingreso a la casa, no les importa en dónde se encuentran, pero la necesidad del consumo es muy importante. Y ahí es cuando ya la enfermedad precisamente empieza a surtir efecto. Entonces, como decíamos, el alcoholismo es, a final de cuentas, una enfermedad crónica, progresiva, que va a afectar tanto al individuo que lo consume, pero también va a afectar a sus seres queridos. Y en cierta manera es importante ver cuáles son las repercusiones mentales del alcoholismo en la familia. Entonces, podemos ver que en la familia se pueden vivir varias cosas. De entrada hay sensación de estrés y ansiedad. El alcoholismo en la familia pues va a generar precisamente un ambiente de estrés pues constante, porque estamos viendo primero hay una sensación de enojo. ¿Por qué está bebiendo? ¿Por qué está tomando? Y después viene la preocupación, híjole, ya está bebiendo mucho, ya está dejando de trabajar, ya no está viendo ingresos en la casa, ya estamos viendo que la despensa se empieza a vaciar y entonces ahora, ¿qué va a pasar? O simplemente las conductas son cada vez más agresivas y son conductas cada vez más pues que no se pueden controlar, y entonces empieza a haber una sensación de estrés y de ansiedad en la casa, porque los miembros de la familia van a vivir con miedo, con tensión, preocupación debido a los problemas relacionados con el consumo de alcohol, y esta situación puede generar pues esa ansiedad y dificultades emocionales en todos los miembros de la familia, tanto en la pareja como en los hijos, como en los hermanos, en los padres. Y al final de cuentas todo este entorno familiar pues se va a ver trastocado, porque con un individuo en casa que tenga el consumo de alcohol, pues simplemente todo el entorno va a empezar a tener dificultades para poder relacionarse. ¿Con qué confianza yo le voy a decir a mi familiar que bebe si sé que en cuanto le digo algo inmediatamente se enoja, levanta la voz, manotea y se sale, ¿no? Y entonces ya con qué confianza yo me voy a acercar a decirle que lo que está haciendo creo que no está bien para él, que lo está perjudicando, y de paso a la familia también nos empieza a perjudicar, ¿no? Otra causa u otro de las situaciones o repercusiones mentales que el alcoholismo puede tener en la familia, pues es el trauma emocional. El alcoholismo puede dar lugar a situaciones de abuso físico, verbal, psicológico, emocional dentro del entorno familiar, ¿no? Y entonces los miembros de la familia van a experimentar pues este trauma emocional precisamente de ver a mi familiar, a quien regularmente debe ser la persona que me debe de dar cierta seguridad o confianza en mi entorno, pues ya lo empiezo a ver con cierto temor. Empieza a experimentarse un trauma debido a la inestabilidad, los conflictos, consecuencias negativas que se producen como resultado importante del consumo del alcohol. Entonces ahí es precisamente donde tenemos que también poner, pues ahora sí que la mirada, ¿no? En cómo de alguna manera el consumo de alcohol no es nada más el daño que la persona se produce en sí, a su mente y a su cuerpo, sino también a todo el entorno. Otra de las situaciones mentales que puede generarse en la familia, pues son los problemas de comunicación. Un problema de comunicación, el alcoholismo puede afectar muy seriamente la comunicación dentro de la familia, y la falta de comunicación puede dar lugar a malos entendidos. Es que yo creí, es que yo pensé, es que yo me imaginaba, es que tú habías dicho, y entonces esto nos va a llevar a discusiones, aislamiento emocional, falta de comunicación que a la postre va a llevar a una falta de entendimiento y que poco a poco nos va distanciando en la familia, y no nada más entre el bebedor y los familiares, sino incluso en el resto de la familia, porque finalmente ya hay esa dificultad para poder como interactuar unos con otros, ¿no? Otra de las situaciones mentales que podemos encontrar justamente a consecuencia del alcohol son los sentimientos de culpa y la vergüenza también. Los familiares de personas con el alcohol pueden experimentar culpa, se puede experimentar vergüenza,
Y se puede creer erróneamente que son responsables de la adicción, que esa es una de las cuestiones que muchas veces sucede, que pensamos que porque pasó un evento en la familia, que porque el hijo tuvo una mala conducta o porque tenemos problemas de pareja, es la causa de que mi pareja esté consumiendo, que mi familiar esté bebiendo. Y realmente es una de las primeras cosas que viene, ¿no? Está la sensación de culpa. Primero viene el enojo porque bebe, pero después viene esa culpa, que esa culpa muchas veces nos lleva a querer recomponer la situación y terminamos a veces complicando las cosas o terminamos a veces generando más aislamiento entre los familiares. Y obviamente pues podemos sentirnos avergonzados por el comportamiento de nuestro bebedor, ya no vamos a fiestas, ya no vamos a reuniones familiares, ya nos aislamos justamente del entorno de los vecinos. Y evidentemente al principio pues sí estamos con la necesidad de querer justificar a nuestro familiar, ¿no? Es que está malito, es que está nervioso, es que está preocupado, y empezamos a tratar de justificarlo, pero poco a poco nos empieza a consumir esta vergüenza, ¿no? Que va a afectar directamente en el autoestima y el bienestar emocional, no solo del individuo que bebe, sino de toda la familia. Toda la familia empieza a tener un poco esta sensación de vergüenza. Otra de las situaciones mentales que podemos encontrar precisamente en la familia, pues es la codependencia, que es algo que también llega a generar con cierta frecuencia, ¿no? Producto precisamente de toda esta situación de vergüenza y situación de culpa, el alcoholismo puede generar un patrón de codependencia en la familia, y los miembros de la familia adoptan roles de cuidadores, precisamente por esta culpa que se tiene. Queremos cuidar a nuestro familiar, a nuestro bebedor, lo estamos tratando de cuidar, que no se salga, lo queremos tener casi encerrado en la casa, empezamos a buscar, obviamente que si tiene que salir a trabajar, estar ahí al pendiente y dónde estás, por dónde vienes, no te vayas a desviar, y obviamente estarlo casi cuidando, ¿no? Entonces esto hace que la misma familia empiece a descuidar otras acciones u otras ocupaciones por andar cuidando a nuestro familiar, a nuestro bebedor. Entonces obviamente esto hace que haya un descuido de las propias necesidades para mantener una estabilidad aparente, y esto conduce a una dependencia emocional que es poco saludable y con dificultades para establecer límites adecuados también. Una de las situaciones muy necesarias y muy importantes es precisamente poder tener límites muy claros, o sea que todos sepamos hasta dónde se puede, hasta dónde no se puede, qué se debe y qué no se debe de hacer, y cuando no tenemos bien claro eso también nos lleva a tener dificultades de malos entendidos. Entonces, como se pueden dar cuenta, pues todas estas situaciones en la familia pues va como que presentándose junto con pegado, ¿no? Prácticamente. Los problemas de salud mental pues evidentemente pues van a empezar a ir aflorando, porque al tener una mala comunicación, al tener una necesidad de querer cuidar a nuestro bebedor, de querer como más o menos cubrirlo y evitar que los demás pues hasta cierto punto se enteren en un principio, pues va a traer problemas emocionales en el resto de la familia, ¿no? Como que primero empieza a haber esa sensación de desgaste, de cansancio por andar cuidando. Viene después un problema donde está la tristeza, donde tenemos también la ansiedad. Importante esto porque en ocasiones empieza a haber esta dificultad para poder también controlar las emociones, y uno como familiar se siente a veces rebasado. Uno como familiar a veces no sabe para dónde hacerse, y justamente ahí es donde vienen una serie de síntomas, como puede ser la tristeza, el enojo, la irritabilidad, problemas para dormir, empezar a sentirme nervioso, presión en el pecho, desesperación, y ya cuando me doy cuenta pues ya estoy teniendo un ataque de pánico, ¿no? Entonces son síntomas que poco a poco se van presentando. Luego de repente sentimos que el mismo entorno ya no nos está como que apoyando, sentimos que nadie nos va a brindar ayuda, y ahí es cuando decimos, ¿para dónde me hago, no? ¿Qué hago? Porque no sé con quién cuento y qué puedo hacer. Entonces, precisamente esa es la parte importante que nos da justamente estos grupos, ¿no? El grupo de AA, pues precisamente es esa mano que podemos saber que una vez que uno está en un problema y levanta la mano, sabes que alguien va a estar ahí y te va a poder ayudar. Entonces,
los miembros de la familia pues van a tener que convivir con el alcoholismo y se experimenta una mayor incidencia de problemas de salud mental, depresión, ansiedad, estrés postraumático, abuso de sustancias también, y obviamente el estrés crónico emocional, que va a contribuir a que la familia pues vaya creciendo en un ambiente de estrés de manera importante. Y obviamente cuando una familia empieza a crecer en una situación de estrés, pues empezamos a tener problemas en la dinámica familiar. De hecho, en terapia familiar hay un dicho que dice, ¿no?, que regularmente el más sano de la familia es el primero en salir cuando una familia tiene un problema importante, ¿no? El más sano es el primero que intenta salir. Y el problema no es salir, el problema es cómo salimos. Porque muchas veces esto nos lleva a situaciones como, por ejemplo, juntarnos con parejas que no son los más adecuados, o juntarnos en ambientes que no son los más propicios, y que evidentemente pues no nos va ayudando a tener una buena un buen camino, ¿no? Entonces es importante pues destacar que esta situación familiar es única. Las repercusiones mentales del alcoholismo van a variar en cada caso. No podemos decir que es como el camino que todos van a seguir. Cada familia es distinta en ciertas formas de cómo manejan sus problemas y cómo atienden sus situaciones, pero aquí lo importante es ver que cada familia pues puede experimentar todas estas situaciones, y lo importante aquí es darnos cuenta desde un principio que tenemos a una persona que tiene un problema del consumo de alcohol y que a lo mejor en el fondo tiene un problema de sus emociones que no le está permitiendo saber cómo manifestar, que simplemente está nervioso y preocupado porque no le alcanza el dinero, por ejemplo, o que está nervioso y preocupado porque no sabe cómo decirle a la familia que hay otras personas, o que decirle a la familia que tiene otra situación que le está complicando, ¿no? Entonces a veces cuando no tenemos esa apertura de encontrar en la familia esa comunicación, podemos encontrar estas situaciones. Entonces por eso es muy importante conocer justamente los primeros indicios en el consumo de alcohol, ¿no? Entonces lo que es importante es que en cuanto notemos que a lo mejor hay problemas de atención, problemas de depresión, problemas de ansiedad de nuestro bebedor, problemas de que tiene algún problema de conducta, pues es cuando hay que pedir ayuda precisamente. No hay que pretender que nosotros mismos, que uno mismo va a poder resolver los problemas, porque a veces ahí es donde tenemos el error. Queremos pensar que uno mismo puede solucionar esto, o que vamos a poder resolverlo aquí en corto, y la verdad muchas veces no es así. Muchas veces hay que pedir ayuda. No es malo pedir ayuda, de verdad. Es mejor mientras más pronto se detecte el problema y mientras más rápido pidamos ayuda, es mejor, el pronóstico va a ser mejor, y obviamente vamos a evitar muchas complicaciones que se podrían presentar, ¿no? Entonces, pues básicamente el mensaje es eso: hay que identificar y pedir ayuda cuando necesitemos, acercarnos precisamente a grupos como estos donde nos pueden ayudar, buscar a los profesionales cuando definitivamente es necesario. A veces, como les menciono, el problema emocional que tiene nuestro bebedor pues necesita a lo mejor alguna atención médica. Buscar a los profesionales también para poderles atender y ayudar, ¿no? Y créanme que de esto vamos a poder resolver y evitar muchas complicaciones. Ese sería el mensaje. Muchas gracias.